Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos escuches. Queremos saludarte una vez más, este gran equipo del Sagrado Femenino, haciendo un programa más, hablando ahora de un tema muy importante para el momento que estamos viviendo y que es el tema del discernimiento. Y te quiero platicar un poco qué quiere decir discernimiento, que viene de dos raíces importantes. Una raíz es discernere, que quiere decir separar o distinguir entre varias cosas. Y la palabra mentum, que quiere decir medio o instrumento. Entonces, el discernimiento es el medio o el instrumento a través del cual yo puedo separar o distinguir. En el diccionario de la lengua española viene puesto como algo más pues llevado al juicio, porque me habla acerca de un juicio moral, un juicio de valor acerca de algo para saber si es bueno o si es malo. Y realmente a mí eso me hizo mucho ruido porque precisamente estamos en el proceso de salirnos de los juicios y salirnos de estos polaridades, ¿no? De bueno y malo, y estamos intentando hacer una integración y tratar de realmente darle cabida a todas las experiencias, porque todas son experiencias y todas son válidas y no hay bueno ni malo, simplemente es lo que es. Y entonces la invitación es a que podamos empezar a hacer un verdadero discernimiento, el que viene de tu corazón y de tu alma y el que solamente tú puedes saber la verdad, porque va a ser tu verdad interior. Eh, Estamos pasando por un momento importantísimo y seguimos y seguiremos recalcando eso y por eso estamos haciendo estos videos, para que cada vez seamos más y más y más conscientes de que estos tiempos de cambio no son cualquier tiempo de cambio, no es una etapa más, no es un momento oscuro de la humanidad. No, al contrario, es un momento para salir a la luz, es un nivel de cambio fuertísimo y volteará de cabeza todo aquello que tú has dado por hecho en tu vida. Aquellas cosas que tú considerabas verdaderas y ya decías, sí, esto es así. No, resulta que no es así. Y todo aquello que tú considerabas falso y mentira, ¿qué crees? Que ahora es verdad, ¿no? Como pudiera ser la idea, ¿no? De que estamos solos en el universo, de que no existen extraterrestres, de que, este, ¿cómo se llama? De que no hay forma de salir de este problema político, que no hay forma de manejar las finanzas de otra manera, ¿no? O sea, nos están absolutamente volteando todo el juego y eso está muy bien. Recordar también que nos estamos rigiendo hasta hoy con algo que se llama la ley marítima. Si no has oído de ello, búscalo, por favor. Hay mucha información en internet. ¿Qué quiere decir que nos estamos rigiendo por la ley marítima? Quiere decir que nosotros somos solamente una mercancía para el planeta, para los que están en el verdadero poder del planeta. Somos solo mercancía y nos han utilizado de esa manera y hemos vivido una serie de mentiras que nosotros damos por verdades.
y que ahora todo eso está saliendo a la luz y por eso hay una gran confusión y hay una cantidad de información enorme y hay información de todo tipo. Y solamente tú vas a poder discernir qué es lo que a ti te va y qué no. Y la invitación también es a que nos podamos ¿cómo se dice? Como sintonizar con aquella información que nos haga sentir dentro bien, que nos eleve nuestra vibración y nos haga estar felices y contentos. Esa es como la idea general de lo que queremos que trate este video. Y le voy a pasar la palabra a Diana para que nos cuente un poquito ella cómo vive porque ella fue la de la idea del tema de discernimiento, así es que nos cuente un poco sobre qué es lo que ella piensa al respecto. Bueno, la idea de discernir precisamente es porque hay mucha, como tú lo acabas de decir, que te estaba escuchando, yo dije, bueno, pues ya lo dijo todo, ya nos podemos ir. De toda la información que hoy nos llega, ¿sí? ¿Cómo sé qué información es cierta para mí? ¿No? Y qué es cierta para mí en el momento en el que yo me encuentro. Es decir, hay cosas, hay información ahí afuera que quizá todavía no estoy lista para ver. Y entonces, aunque la escucho, la veo y digo, sí, pero no, todavía no. ¿Por qué? Porque primero tengo que asimilar otras cosas, ¿sí? Antes de poder llegar a ese punto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con el sistema de control en el planeta. Es decir, yo durante mucho tiempo, aunque me hablaban de esta parte, ¿sí? Y me hablaban de los reptilianos y de los draconianos, y yo decía, ¿qué es eso? No sé. Así como no, eso ya es demasiado, ¿no? Y la verdad es que en este camino espiritual, pues yo me fui por la parte de aprender a crear mi realidad, ¿no? E hice muchos cambios en mi vida, ¿sí? Y no fue sino hasta hace como 4 o 5 años, después de un largo proceso, que yo dije, bueno, ¿qué? ¿Cómo era eso de los reptilianos? Porque más me seguía llegando información de los reptilianos y los draconianos, ¿no? A través de distintas personas. Y entonces yo decía, bueno, ok. Entonces ya después, hace apenas como 4 o 5 años, yo dije, bueno, ok, ¿de qué se trata eso? ¿No? Y entonces ya me puse a ver, ¿no? Entonces vi pues un maestro que habla de esto, que es David Icke, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me eché varios videos de David Icke donde habla del asunto y explica, ¿no? Y entonces compré algunos libros y después fui dando con otros personajes que me iban como poniendo en contexto más o menos de qué se trataba eso, ¿no? Y en realidad hay muchas cosas relacionadas con eso de las que apenas me he enterado este año, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy con el discernimiento porque al final también, tú lo dijiste muy claro, son cosas a donde te va guiando tu corazón. Porque es tu corazón el que sabe cuándo ya estás lista o listo para asimilar determinada información. Y entonces te lo pone. O sea, te lo pone, te llega un video, ¿no? O estas búsquedas a lo mejor aleatorias en YouTube o en la televisión de a ver qué voy a ver y de repente te sale un video y ese te llama la atención por alguna razón
Y es justo ese tema, ¿no? Ujú. Entonces, y creo que hoy dentro también, en mi experiencia también, dentro del mundo espiritual, y por eso además agradezco mucho la formación académica que tengo, porque eso me ha permitido mantener como los pies sobre la tierra, ¿sí? Pero dentro del mundo espiritual hay muchas escuelas que tienen el mismo contenido, que tienen el mismo mensaje, ¿no? Y entonces, claro, cuando aprendes el mensaje y cuando te das cuenta de que ya lo hemos dicho, o sea, que la enseñanza es que tú creas tu propia realidad y que tú eres Dios, ¿sí? Y que no estamos solos en el universo, ¿sí? Y que en realidad este plano de existencia es solamente eso, es un plano de existencia y que esta no es precisamente la realidad, ¿no? Esto, y entonces escuchas distintas escuelas, ¿no? Distintos sistemas de pensamiento y te das dando cuenta de que hay una esencia, ¿sí? Porque la enseñanza es la misma, está presentada de distintas formas, pero la enseñanza es la misma, ¿no? Pero eso también te permite, o bueno, a mí me ha permitido eh, distinguir cuando alguien me dice algo que no me resulta congruente, que no resuena con mi corazón, ¿no? Y que no resuena a lo mejor uno, porque no es cierto, ¿sí? O no es cierto para mí, no aplica a mi persona, ¿sí? O yo no estoy lista para recibirlo, ¿no? Entonces es como honrar qué es lo que te dice tu corazón y que el corazón además se comunica con nosotros a través de nuestros sentimientos, de sensaciones corporales, ¿no? De esto que denominamos quizá intuición. Entonces, aprender a escuchar, a tomar en cuenta nuestras sensaciones corporales, ¿no? Y las sincronicidades también, ¿no? Porque también las sincronicidades te van guiando. Entonces, y creo que también por eso decía, bueno, pues es que ya Ivonne lo dijo todo, ¿no? O sea, es también como muy clara esta parte. Cuando algo te llama, te apasiona y entonces te puedes sentar 2 horas a ver un video y entonces, ¿no? De repente suena el teléfono o tienes que trabajar y es así de, o sea, güey, o sea, están interrumpiendo, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor tengo que hacer, pero está interrumpiendo mi goce de estar viendo este video que me está enriqueciendo enormemente, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que hay esta pasión, es porque ese mensaje es para ti y además estás lista para recibirlo, ¿no? Y es poder honrar eso, ¿sí? Y también hace muchos años, o sea, para mí fue una experiencia importante cuando yo empezaba mis primeros años en la escuela de Ramta. Hubo una película que vimos en la escuela de Ramta que era Zeitgeist 2007, me parece, ¿no? Que es una película que te presenta la situación, digamos, del sistema de control, empezando por la religión, el 11 de septiembre y el sistema económico, ¿no? Y poco tiempo después salió otro documental que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero también empezó como a tener mucho boom al mismo tiempo que Zeitgeist, ¿no? Y yo vi el documental y para mí fue tan claro que ese documental estaba hecho por los controladores o digamos por los, no sé, los oscuros, porque era un documental que tocaba diversos temas, igual que Zeitgeist, pero no lo hacía de manera ordenada, era un documental que mandaba un mensaje confuso, ¿no? Metía como mucha información, pasaba además muchas imágenes muy rápido, ¿no? Y yo terminé de verlo, igual, ¿no? 1 hora y media o 2, igual que sabe que si yo dije, ¿y cuál fue el mensaje, no? Y la sensación que yo tenía era de miedo, ¿no? Me metieron miedo. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, este documental tiene la intención de crear eso, de crear confusión y de crear caos, ¿sí? Entonces, eso también para mí es una manera de discernir cómo yo me siento, ¿sí?
después de recibir un mensaje, ¿no? Entonces tengo que analizar ese sentimiento, o sea, me siento mal o me siento desencajada, digamos, porque chocó con mi manera de pensar, ¿sí? Y entonces, bueno, a lo mejor tengo que hacer un proceso de elaboración, ¿sí? O me metió miedo y me metió angustia y entonces, pero además no puedo transmitir de manera clara cuál fue el mensaje que recibí, ¿no? Y entonces en realidad estoy eso como confusa y hecha bolas, ¿no? O puedo decir, Psyches, por ejemplo, es un documental dividido en tres partes, donde primero nos hablan de la religión, particularmente de la iglesia, después nos hablan de todo el sistema económico, ¿sí? Partiendo desde la historia de Estados Unidos, y después nos hablan de toda la información que hay con respecto a la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre y cómo fueron demolidas, ¿no? Entonces son tres partes muy claras que te puedo repetir todavía hoy, 13 años después, ¿no? Entonces, ¿qué tan claro es el mensaje? Entonces, si el mensaje que tú recibes no es claro, ¿sí? Probablemente no tenga una buena intención, ¿no? Entonces, eso es lo que yo utilizo, digamos, como criterios de discernimiento. Uno, si el mensaje es claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque más quien tiene una intención de amor y de luz, transmite un mensaje claro. ¿Sí? Quien tiene otra intención, su mensaje es contradictorio, ambivalente y eso, confuso. ¿Sí? Entonces, eso también para mí es como muy importante como un criterio de discernimiento. Uno, que dice mi corazón, y dos, ¿fue claro el mensaje de manera que yo lo puedo repetir o no? Entonces, yo creo que por ahora eso sería. Ok, muy bien. Gracias, Diana. Eugenia. Pues me da, cada vez que estoy en este grupo y las escucho, me da mucho gusto darme cuenta que a pesar de que estamos en diferentes caminos espirituales, pues todas tenemos el mismo conocimiento, ¿no? Como decía Diana. Y ya después de escucharlas, pues también ya pensé que no había más nada que decir, ¿no? Nada más cerrar. Pero fíjense que resulta que en el discernimiento aparece en una de la clasificación de las leyes espirituales de la libertad, ¿no? El discernimiento es una ley espiritual y forma parte de estas leyes de la libertad. Estas leyes de la libertad están diseñadas para proporcionarnos, cuando las conocemos, un paso más suave a través de nuestras vidas. O sea, nuestras vidas se simplifican, se hacen más sencillas en el sentido de las pruebas que voy a estar experimentando. La ley del discernimiento nos sirve precisamente para estar en este entrenamiento para obtener nuestro crecimiento espiritual y llegar a ser las maestras. El discernimiento es muy importante porque cuando nosotros sabemos que la vida es una ilusión, que no existe el bien ni el mal, que no existe la belleza y la fealdad, que no existe el pecado, ¿no? Cada vez somos más, digamos que tenemos una mayor capacidad de discernimiento y eso va simplificando nuestras vidas, aunque aparentemente en el mundo solo haya caos. Y el discernir nos permite no caer en eso, ¿no? No quedarnos enganchadas a la ilusión de lo que está pasando afuera. Como decía bien Diana, Dios nos habla a través de los sueños, de intuiciones, de otras personas que tal vez tienen más experiencia que nosotros.
Y, y solo si estamos con el corazón abierto, solo si estamos con el corazón abierto, vamos a ser capaces de discernir el mensaje de sabiduría que nos está llegando. Entonces, como todas las leyes espirituales, una, tenemos que aprender a conocerlas y dos, estarlas practicando constantemente. Esta ley espiritual está también ligada a, si recuerdan, la ley de la vida, que en un programa Diana y yo estuvimos comentando, ¿no? Y la ley de la vida te habla en hacer lo correcto. Cuando tú tienes ya esta capacidad de discernimiento, porque no importa en el camino espiritual en el que tú te encuentres, cada vez que tú te estás entrenando en ser mejor, en dar y recibir amor, en todo esto, vas siendo más capaz de elegir lo que es lo correcto para ti, ¿no? Y comentando esta ley, hablaba que hay personas que escogen algo en sus vidas y escogen mal, y bueno, dejan eso y vuelven a escoger y vuelven a escoger mal, ¿no? Y entonces te das cuenta que no tienen discernimiento de lo que está pasándoles. Ni siquiera se han dado cuenta, y eso sucede mucho, por ejemplo, en las mujeres que, que tienen un mal tino, le digo yo, para escoger pareja, ¿no? Siempre se escogen la del mismo tipo, ¿no? Violentos, adictos, ¿no? Y salen de una relación y vuelven a caer en otra, igualitito el cuate, nada más que con diferente nombre, ¿no? Y eso nos hace evidente como esa alma, porque pues todos somos alma, todavía no ha aprendido la ley del discernimiento, ¿no? Entonces, bien decía Diana que nosotros somos co-creadores de nuestro propio destino y, y conforme más vamos poniendo atención en nuestra vida y vamos poniendo más cuidado en las decisiones que tomamos, y por supuesto, utilizamos las herramientas que nuestros caminos espirituales, no importa cuál sea, nos ofrecen para poder tener este discernimiento, pues vamos a ir avanzando mucho mejor y más rápido en nuestra vida hacia un desenvolvimiento espiritual mayor. Y, pues yo creo que algo muy importante es esto que es estar en la práctica todo el tiempo, ¿no? Esto que decía Diana, de lo que estoy escuchando me hace sentir bien o no. Eso también es parte del discernimiento en nuestra intuición de no, esto no es para mí, ¿no? Y siempre estar recordando, a mí al principio me fue difícil entender que el mundo y lo que sucede afuera es solo una ilusión, ¿no? Porque pues ya ven, hay muchos muertos en la pandemia, o sea, ¿cómo va a ser eso una ilusión? Pero conforme estoy en este entrenamiento espiritual, pues el discernimiento va siendo mayor y la verdad es que mi vida es mejor. Así es que yo las invito a que no importa el camino espiritual en el que estén, practiquen sus herramientas espirituales. Y en mi caso, la herramienta que además no es una propiedad del camino espiritual donde yo estoy, sino es algo que se está dando a conocer, que es el canto de Hugh. Es una extraordinaria herramienta cuando tengo que tomar una decisión. No importa, fíjense, a veces no importa la decisión si es que como a qué hospital tengo que irme, sino hasta a veces qué es lo que voy a comer hoy. Hasta en esas pequeñas cosas cotidianas tenemos que tener discernimiento. Claro. Gracias. Gracias, Eugenia.
Adriana, tu micrófono está apagado. Yo lo relaciono, el discernimiento, como las enseñanzas de filósofos, ¿no? Que te acercan, después de tanto pensar y pensar y pensar, pues como a un camino, una sugerencia de camino, ¿no? Pero también, eso es por un lado, ¿no? Pero también creo que el discernimiento o el o buen discernimiento viene acerca de la conexión. Y cuando una persona es espiritual, seguro tiene una buena conexión y tiene un buen discernimiento, porque confía, porque siente, porque percibe lo que está sintiendo y porque lo resuelve y lo interpreta bien. Cuando en Estados Unidos hubo un estudio de que los presos ¿qué presos eran? Estaban con cierta educación mística, ¿no? De alguna forma, de cualquiera de religiones o lo que sea, pero que tuvieran algo de espiritualidad en su camino, y los que estaban en un camino laico totalmente así sin sentido, y veían que había muchísimo más presos que no tenían sentido en su vida, que no tenían ningún tipo de inspiración, por así decirlo, que los que tenían, había mucho menos los que tenían cierta espiritualidad en su vida, ¿no? Entonces es eso, yo creo que es la conexión, yo creo que dijeron todo, dijeron todo, pero sin duda es un camino del corazón, un buen discernimiento siempre te va a llevar a ser compasivo, a interpretar lo que ves, a elegir, a discernir, a elegir si es esto o es esto. Y hay veces que está tan escondida la opción, si es buena o es mala, para tu más alto bien, pero sin duda eliges bien si tienes una conexión, si realmente tienes un sentido en tu camino. Por eso es fundamental tener este tipo de inspiración, como estas escuelas, o cualquiera, o el tuyo propio, ¿no? El tuyo propio, tu camino propio, ¿no? De entender que lo que ves no es normal, que lo que estás viendo está truqueado, o sea, o sea, tu sentido común te dice que no puede ser así la vida, ¿no? O sea, siempre lo he repetido, no, o sea, y cuando el promedio, o más bien cuando en tu entorno la mayoría de las situaciones son contrarias a lo que tu criterio te dice, o sea, esto no debería de ser así, o sea, tienes un sentido común de lo que es bueno, de lo que es bueno para ti. No es bueno para todos, que es bueno para ti. Tienes un sentido y lo puedes ver y apreciar afuera con tu vecino, con el gobierno, con todos los mecanismos que hay, organizaciones y demás. Tú lo interpretas perfectamente. Es tan obvio, esto del nuevo camino que se está abriendo y que se está exhibiendo de alguna forma, porque ya es imposible sostener, es, se está evidenciando, porque justo yo creo que hay muchísima gente que está con el mismo pensamiento, con el mismo discernimiento de decir, bueno, no puede ser que todo lo que está frente a mis ojos, todo lo que está organizado, está desorganizado. Todo lo que está frente, todo lo que dicta mi vida, que en las escuelas, en el súper, en lo que como, en lo que veo,
todo tiene un mal mensaje. Entonces es imposible, ya casi es tan evidente que es imposible no darte cuenta que hay algo que está chueco. Y entonces así yo empecé, o sea, desde hace mucho tiempo yo me percaté que las cosas no eran como debían de ser, como naturalmente deberían de ser. Y empecé a investigar y me encontré con un personaje como Gerardo Amaro, también David Icke, pero me espanté de lo que vi. Entonces desistí en verlo. Y luego, pero sabía que era eso, que era lo que estaban advirtiendo desde hace mucho tiempo, tenía que ver con algo real, ¿no? Porque no era lógico que cuando nacieron mis hijos hubiera tantas advertencias de que se robaban a los niños. O sea, no era lógico que te pidieran que no le dieras de comer azúcar a los niños cuando todo lo que vendían en la tiendita era de azúcar, ¿no? O sea, y te decían, es que los acelera, sí, ¿por qué me lo venden, no? O sea, ¿por qué lo tienen a la mano? ¿Por qué chillan todos los días en el club porque quieren una paletita, quieren esto? Y si no se los compras es un súper drama y en general serás mal vista, ¿no? O sea, eran dinerales en venenos, ¿no? O sea, o las películas que no alcanzabas a entender el mensaje, aunque no supieras de qué se trataba, para de los niños, ¿no? De Disneylandia. Había algo extraño, ¿no? Algo raro. O sea, yo decía, qué creatividad de Steven Spielberg, ¿cómo se le ocurren tantas cosas, no? O sea, pues claro que no, porque son cosas que sí existen. O sea, como en lo que comenté la otra vez, ¿cómo existe una ONU sin resolver un solo problema? O sea, sí. O cómo existe, todas. O cómo existe un sistema de educación y no hay nadie educado. Ujú. Yo opté por sacar, cuando se me daba la gana, a mis hijos y llevármelos de paseo, porque aprendían más. Meterlos en escuelas relajadas y demás, para que para que no existiera este estrés que estas grandes escuelas de niños, para niños que tuvieran que tener grandes universidades, ¿no? O sea, preferí escuelas sencillas y que fueran amorosas. Pero lo discernía así porque sentía que era lo correcto, porque el corazón te lo dice, te dice y te habla todo el tiempo qué es lo que está bien para ti y para tu más alto bien. Y no es tu corazón, bueno, obviamente es tu corazón, pero es la conexión esta de tu ser verdadero, de tu ser real, que existe ahí todo el tiempo y constantemente, que te dice, abre los ojos. Sí. Abre los ojos, abre los 3 ojos, ¿no? Abre tus 3 ojos. No te comas todo. Ujú. No te comas, Sí. no seas goloso. Sí, porque es tan placentero todo lo que ofrecen que tiene que haber una especie de, es gula. Ujú. Y todo te lo ofrecen tan delicioso, tan bonito, tan exquisito, que se te antoja hacer hasta la imagen de una revista de Vogue o no sé qué, y ese es tu target, ¿no? Entonces, o sea, o sea, para mi gusto y mi resumen es que lo que veo no maneja en ningún momento la compasión. No maneja en ningún momento la empatía y muchas otras cosas, pero definitivamente no maneja la compasión y nos hace ser competitivos, Ujú. principalmente.
Entonces nos separa y eso, cuando no hay un buen discernimiento y hay una separación, no es bueno. Y básicamente tocaste algunos puntos que yo también quería tomar y poner en la mesa también, de por qué estamos tocando este tema que es más profundo de lo que se piensa. Porque cuando tú eres expuesto a una información nueva que tú no habías oído, tú vivías en tu mundito, pues, de ilusión, ¿no? De ese mundito que te presentaron, haciendo las cosas que te dijeron que tenías que hacer, ¿no? Y entonces te dijeron que y bueno, ni te dijeron, nada más te pusieron, ¿no? Cuando tengas 3 añitos vas a preescolar, cuando tengas 6 vas a primaria, cuando tengas 13 vas a secundaria, a prepa, a universidad o a técnico, y después trabajas, y después ganas dinero, y después tienes una pareja, y después te casas, y luego tienes hijitos, ¿no? Y entonces vas así. Y de repente te llega información que quiebra todo ese mundo que tú ya tenías acomodado, ¿no? Y entonces se genera algo que se llama disonancia cognitiva, en donde es como, ¿qué? No, a ver, esto que me estás diciendo no es cierto. El problema con eso es que entonces juzgamos al emisor de esa información, ¿no? Y empezamos a atacar a esa persona. Y está sucediendo ahorita en las redes sociales impresionante, impresionante. Subes alguna información y llegan los que atacan, ¿no? Sobre todo si eres así como muy famoso, ¿no? Y ya tienes muchos seguidores. Inmediatamente va a haber esto que estás diciendo, cómo se te ocurre, qué te pasa, estás loco, no sé qué, no sé cuánto. Y es ataque a la persona que solo es un transmisor de una cierta información, ¿no? Que a cada quien pues, le toca decir lo que a cada quien le toca decir, porque cada quien tiene un pedacito de la información, ¿no? Y el problema entonces es ese, que se genera una energía de ataque. Y a veces el emisor de la información se engancha con ese ataque y genera ¿no? Cuando lo único que se quería era poner a la luz una información. Y ya, ¿no? Si no resuenas con eso, si te causa demasiada disonancia, no lo escuches. No lo escuches, aléjate, ¿no? O sea, dale no like y no te suscribas a su canal, ¿no? Porque luego nos encontramos que se suscriben al canal y ahí lo están siguiendo, ¿no? Y dices, no podemos generar más ataque y más miedo del que ya está puesto en la mesa, ¿no? Entonces, tener en cuenta este concepto de disonancia cognitiva, porque lo vamos a estar viviendo cada vez más, ¿no? Y a lo mejor las personas que nos están escuchando a nosotras, pues seguramente ya estarán más adelantados en esto, ¿no? Pero la persona que es conocido del conocido y que tiene una disonancia cognitiva y que empieza a enjuiciar y atacar, ¿no? Tú entiende que está en disonancia cognitiva y no lo ataques y lo juzgues. Porque si no vamos a hacer un borlote ahí de enjuiciamientos y es lo que se está generando en las familias, ¿no? En las familias en donde no hay acuerdo, ¿no? En esto. Claro. Pero fíjate, ahorita, bueno, desde que estaba hablando Adriana, recordé que hubo algo que no dije que había pensado, pero que tiene que ver con esto.
en el sentido de aprender a tomar lo bueno y dejar lo malo de lado, ¿no? O sea, lo malo entre comillas, o sea, toma del mensaje, toma lo que te sirve y lo que no te sirve, déjalo de lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o no es para ti o no estás lista para recibir esa parte del mensaje. ¿Sí? Pero eso no significa que sea malo, ¿no? Porque todavía tenemos incluso nosotras muy introyectado en nuestro discurso el hablar de lo bueno o de lo malo, ¿no? Cuando por otro lado también estamos diciendo, ¿no?, que en realidad no hay ni bueno ni malo, ¿no? Depende finalmente también, ¿sí? Del momento en el que tú te encuentras y cómo lo vivas, ¿no? Entonces, y que escuchando también la discusión entre otro grupo de mujeres que hablaban también del discernimiento, hablaban precisamente de que, bueno, en este universo de libre albedrío, o sea, tenemos libre albedrío porque podemos elegir entre, digamos, dos alternativas, ¿no? Aparentemente opuestas, ¿sí? Entonces podemos elegir o una u otra, ¿no? Blanco y negro suena relativamente más neutral, ¿no? Pero que en realidad en un universo al que nos dirigimos en la quinta dimensión no hay libre albedrío porque no hay dos opciones, solamente hay una, y esa es la luz, ¿no? Y ese es el amor. ¿Sí me explico? Entonces, pero entonces es un concepto totalmente distinto, ¿sí?, al que nosotros estamos acostumbrados todavía en la realidad en la que co-creamos, ¿no? Entonces, y esto que tú decías del mensajero también, ¿no? O sea, ¿se juzga al mensajero por el mensaje o se juzga al mensaje también por el mensajero? ¿No? Es como... Así es. Yo me acuerdo en la escuela de Ramtha, ¿no?, que decían, ¿y quién es Ramtha, no? Y entonces, ¿no?, mis amigos y yo nos volteábamos a ver así, hijo, ¿cómo les explicamos quién es Ramtha, no? Entonces, ¿cómo les digo que Ramtha es una entidad masculina, una energía masculina que viene de la antigua Lemuria, que se manifiesta a través de una mujer que se llama Jacy Knight, ¿no? Entonces, así de, ¿qué puedo pensar de mí, no? Pero entonces, si tú en determinado momento y todavía hay personas que podrán escuchar eso y dices, ¿cómo es posible que le hagas caso a alguien que dice eso, no? Bueno, escucha el mensaje, ¿no? Así fue como yo empecé. O sea, yo empecé viniendo de una formación académica muy rigurosa en el área de la salud mental, ¿no?, donde cualquiera que se describa, así como yo acabo de describir a Ramtha, es diagnosticado inmediatamente esquizofrénico, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, yo leí un libro que me llamó muchísimo, que es el Libro Blanco de Ramtha, y entonces ahí viene toda la introducción donde cuenta Jacy Knight su historia y cómo fue que fue contactada por Ramtha, ¿no? Entonces, yo cuando leí eso, yo dije, psicótica. Y entonces me juzgué a mí misma por tonta, porque dije, ¿cómo fui a caer con con una enferma mental, ¿no? ¿No? Me empezó una vocecita mía, dijo, adentro, ¿no? Una vocecita, quiero decir, un pensamiento, ¿no? Llegó y dijo, sáltate eso y lee el resto del libro, ¿no? Así. Y yo dije, bueno, ok. Entonces me salté, ¿no?, el resto de la introducción y me fui al contenido del libro. Y entonces empecé a leer el libro blanco y fue así de, ¡oh, qué maravilla! O sea, esto es para mí, o sea, es un libro que me devoré y entonces, ¿no?, me apasionó el libro, ¿no? Y encontré tantas cosas tan enriquecedoras que, bueno, ya cuando terminé de leer el libro, yo dije, bueno, ok, ahora sí voy a leer la introducción y voy a terminar de leer el cuentito este de que, ¿no?, canaliza a un ser de la antigua Lemuria. Entonces, ya regresé y lo leí y yo dije, bueno, ok, vamos a dejar de lado eso porque me hace ruido, me causó disonancia cognitiva en aquel entonces, y me quedo con lo que me sirve, que es lo demás, ¿no?
Después tuve que ir, por supuesto, a un retiro de la escuela de Ramtha a corroborar esta otra parte, ¿no? Y entonces la trabajé, o sea, vi, discerní, la trabajé, y yo dije, ok, no me hace ruido, me quedo con el mensaje porque el mensaje es infinitamente más importante. ¿Me explico? Lo mismo pasa con Caballo de Troya, por ejemplo, ¿no? Caballo de Troya, esta es una historia de Jesús que está ubicada en el contexto de un proyecto secreto que realizó el gobierno de los Estados Unidos o una facción del gobierno de los Estados Unidos y que es un proyecto que es un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces, esa historia de Jesús que a mí me resultó apasionante y que cambió mi vida está en ese contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? O sea, desecho todo el mensaje porque no creo que el viaje en el tiempo sea posible, ¿no? O porque no creo que el gobierno de Estados Unidos haya realizado un proyecto secreto. Digo, la verdad es que sí lo creo, pero no tengo elementos para comprobarlo. ¿No? O sea, las dos cosas, ¿sí? Pero entonces tomo todo, o sea, porque está en ese contexto y me quedo con el mensaje. ¿Sí? Porque lo importante de ese libro es el mensaje de Jesús que está siendo transmitido, ¿no? Entonces, ese también es un ejercicio de discernimiento donde de alguna manera integramos, como explicaba Adriana y Eugenia, todas las cosas, todas las información, digamos, que obtenemos para poder tomar una decisión, ¿no? Otra vez, basada siempre en el corazón, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, algo que, bueno, que a mí me ha pasado es que hay cosas o he tenido experiencias en la vida que es algo de, bueno, o sea, no me vibra, ¿no? O sea, algo no me vibra, pero no sé qué es, ¿no? Y es con el paso del tiempo y con la experiencia, algunas veces donde he tenido malas experiencias con determinadas personas, ¿no? Donde al final me termino, pasan muchos años hasta que me llega la información que me corrobora que eso que yo, o sea, me olía mal, pero no sabía qué era, o sea, ¿no? Así de, algo me causaba, pero entonces, 7, 8 años después me entero de qué era, digamos, lo que estaba pasando allí, ¿sí? Que yo no veía de manera clara, pero que estaba sucediendo y que era eso lo que a mí no me vibraba, no sabía qué era, ¿no? Pero a veces tiene que pasar mucho tiempo para que te des cuenta de que tu intuición fue correcta. ¿Sí me explico? Aunque no tengas motivos, razones lógicas para decir por qué algo no te late o no quieres, ¿no? Pero, o sea, tu ser lo percibe, ¿no? Que es, por ejemplo, todo esto que decía Adriana de las escuelas, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, no checa lo que estoy viendo. No sé qué es, ¿no? Pero no checa. Entonces, pero yo tomo mis decisiones, ¿no? Entonces, esas son dos cosas que quería agregar. Y Diana, de esto que llamas así como cuando no te vibra o no te checa o te huele mal, en el sentido contrario, o sea, hay algunas cosas que te llega la información y tú no sabes por qué, pero tú sientes, porque eso se siente en tu interior, que es real y que es verdadero. Sí, claro. No tiene explicación. No O sea, puedo explicarlo. no puedes explicarlo y sin embargo sabes que así es. Sí, también. Es el mismo sentido. Y bueno, pues ahí viene esta parte de la intuición, que está muy ligada al discernimiento. Y algo importante es que una forma de ejercicio es lo que estabas diciendo, de si algo que a mí me llega no me gusta, no me late, no me vibra, en lugar de ponerme a discutir de no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Etcétera, etcétera. Mejor lo dejas pasar por alto. Porque eso te puede llevar a que tu proceso espiritual se bloquee. Claro. Y que te quedes ahí por mucho tiempo. Así es. Claro. Les voy a decir, desde el alma
pues no importa, porque el alma pues es eterna, ¿no? Y tiene todo el tiempo del mundo para... No te apresures, Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, en la ilusión de este tiempo, aquí, acá abajo en el físico, pues sí, nos podemos ahorrar muchas cosas, ¿no? Si eso, en lugar de caer en la disonancia cognitiva, ¿no? Lo hago a un lado y ya. Ujú. Pero Sí, eso es práctica. porque es que a mí quiero dejar claro que hagamos conciencia cada uno de nosotros de dónde estamos parados en eso, porque genera muchísimo enojo entre cercanos, entre la familia, entre tus amigos, ¿no? Y no tiene caso, ¿No? no tiene caso, ¿no? O sea, si tú tienes una gran verdad y los demás no te quieren escuchar y ni siquiera tienes argumentos como porque como dices, tú lo sabes, sabes que así es, pero no tienes ni cómo explicarlo. Entonces, no te metas en Más líos, líos. ¿no? De querer convencer a alguien de algo que todavía no es su tiempo y su momento de entenderlo o de saberlo, ¿no? Y lo que va a pasar es que te van a rechazar, te van a atacar, te van a tirar de loca, ¿no? Y no vas a estar a gusto, ¿no? Entonces, que nos demos cuenta que este discernimiento es algo personal e individual. Ujú. Totalmente, totalmente. Y otra cosa, por ejemplo, yo manejo mucho la ironía, ¿no? O sea, dejo ir el mensaje, pero me río. Digo, pues yo estoy aquí esperando hashtag. O sea, y quién sabe se ríe, ¿no? Pero nosotros van a decir así, pero, o sea, como dejar abierta esa opción, porque de todas formas, o sea, al saberlo tienes como el deseo simplemente de compartirlo, porque eso le va a dar alegría en el momento que lo sepa y lo entienda. Y mientras más pronto mejor. Pero independiente, pero también hay que permitirle tener su proceso. Hay que permitirle tener su reencuentro con esta parte, ¿no? Porque sin duda muy adentro de las personas lo saben. Simplemente están por lo pronto sostenidos en esta matrix, en esta ilusión, que está muy bien dicho así, porque, porque es muy cómodo. O sea, cómodo en el sentido de que estás tan atacado por todos los medios que hay peligro, que hay peligro, que hay peligro, que hay peligro, que en el momento que realmente vas a ver lo que está sucediendo, en ese momento te protege. O sea, es una actitud normal. Entonces, por eso hay que ser más compasivos, ¿no? Yo creo que viene un tiempo donde se va a destapar todo. Sí, Y tenemos que tener el mejor de los discernimientos para poder sostener a quien primero estire las manos, ¿no? Y esté pidiendo ayuda o pues, sin pedirla, diga, ¿qué pasa, Dios mío? ¿No? O sea, y tú sin juicio y sin irle a explicar, lo sostienes y le enseñas que es el amor lo que sostiene, ¿no? Que es la empatía, que es el que auspiciarlo con tu sabiduría, con lo poquito que podamos llegar a entender todo lo que está sucediendo, pero sin duda el discernimiento, el buen discernimiento está conectado a la paz. así es, a la paz, al amor, a la Paz. empatía, ¿no? Y al sostenimiento de los que todavía no están en un nivel de conocimiento, ¿no? Exacto, porque si no se trata de que tú sabes más o de que ya te informaste de más o que ya te metiste hasta el fondo de la raíz y le hiciste raíz cuadrada y luego la potencializaste y demás. No, 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 no. El chiste es estar en cualquiera de las líneas que esté quien sea, en cualquiera de las líneas de entendimiento, de comprensión, porque ese es el chiste, esa es la hermandad. Ujú. Esa es la hermandad, esa es la hermandad y eso es lo que hay que ser en estos momentos, porque
si nos metemos más profundos y discernimos bien, vienen cosas profundas, serias, para poder limpiar. O sea, todo el mundo tiene necesidad de limpiar su casa, de limpiar, de pintar, de todo. Bueno, pues también la tierra tiene ganas de limpiar la tierra, todo lo que tiene que salir, ¿no? O sea, pues sí, hay que echar afuera todo lo que tiene que irse, ¿no? Entonces, y ver las cucarachas dentro de tu casa que estaban abajo en la coladera y que vuelan. Sí. Ay, no, sí, no. Pero justo es, claro, es que es el trabajo interno también, ¿no? Entender que es un trabajo individual e interno y que en la medida en la que tú lo hagas, ¿no? Vas a proyectar esa energía que es la que va a ayudar al planeta, ¿no? Totalmente. En la mañana que estaba dando mi clase me decían, sí, porque hay que hacer el trabajo uno porque entonces enseñas con el ejemplo. Digo, es que no es el ejemplo. Es el ejemplo. Es tu vibración. Con que tú eleves tu vibración y te subas, ¿no? Vas a jalar a tu grupo de almas, porque todos tenemos un grupo de almas al que estamos elevando, sin decir nada, sin dar cátedra, sin dar ejemplo, nada, simplemente con que tú hagas tu trabajo interno de un discernimiento que te lleve hacia el amor, ¿no? Que te conecta con el amor. Lo que a mí me mandan mis alumnas muchos videos para que yo los vea y les pueda decir qué opino, ¿no? Y pues no, o sea, no me da la vida de entrada para ver tanto video, pero además me tardo 5 minutos y eso ya es mucho, ¿no? Pongo el video, veo la introducción y ya ahí ya sé, porque o me hace sentir amor o me hace sentir miedo. Si me hace sentir miedo, adiós, bye, stop, no lo veo. Si me hace sentir amor, bueno, me puedo seguir otros 10 minutos, ¿no? Para ver si vale la pena, ¿no? Si no es información que ya vi en otro lado, que ya escuchamos, lo que fuera, ¿no? Pero es muy rápido, es muy rápido. Escuchaba otra mujer que ahorita no recuerdo bien quién es, también una maestra espiritual, que decía, no te hagas tonto. En el instante que tienes que tomar la decisión, lo sabes. Totalmente. Ahí lo sabes, ¿no? Que no le hagas caso, esa es otra cosa. Ahí es donde vienen las experiencias largas, que tienes más tiempo que vida. Porque te metes en tal nudo chino que, bueno. Así es. Pero no necesariamente tienen que ser cosas aparentemente bonitas, sino amor. Amor, exacto. ¿Verdad? Exacto. Exactamente. Porque aunque sea algo que verdaderamente te lleva a este colapso, pero te parece congruente y te atreves a verlo, así es. Te va a llevar sin duda al amor. Así es, es ese amor universal que no es el amor romántico que nos han vendido aquí en la tierra, ¿no? Exactamente. También, o sea, esa es la parte que finalmente está saliendo a la luz y precisamente son todos esos mensajes los que están ahí puestos de un gran engaño. A final de cuentas, los mensajes es que hay un gran engaño a muchos niveles, en muchos temas, y eso es lo que nos causa una disonancia cognitiva, porque ¿cómo es posible que haya yo vivido toda una vida, y no solo yo, sino mis papás, mis abuelos, ¿no? Toda una vida en un engaño colectivo, ¿no? Y eso genera de verdad como, no puede ser, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y pues sí es verdad, ¿no? Claro, porque no nos da la gana de investigar la historia de la Tierra, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que la historia de la Tierra, la verdadera historia de la Tierra apenas está surgiendo ahora. Están saliendo.
Exactamente. Entonces, otra cosa que se me ocurrió ahorita que hablaba Sibón es que ya no sé en dónde escuché, que también, por ejemplo, hay gente que está a tu alrededor, en esto que decías de que no necesariamente es con el ejemplo, sino con tu vibración, ¿no? Yo recientemente llegaron aquí unos vecinos, la verdad, bastante disruptivos, ¿no? Entonces, bueno, bastante disruptivos para mi estándar de silencio, ¿no? O sea, no tan disruptivos. No. Pero bueno, digo, la verdad es que sí, el asunto derivó en que sí fui a comentar algunas cosas a la administración y después me encontré con que yo no era la única que había ido a comentar el asunto, ¿no? Ah, bueno. Pero fue muy curioso porque después de que hice eso, vi algún video donde hablaban de que, bueno, en realidad algunas personas que llegan a tu alrededor, como pueden ser los vecinos, llegan para ellos elevar su frecuencia por tu sola presencia, ¿no? Así es. Pues porque yo me preguntaba, bueno, ¿y yo qué hice para tener estos vecinos? Qué barbaridad, ¿no? Yo que me porto bien y hago mis Me porto bien, meditaciones. ¿yo qué he hecho? ¿No? He estado bien y me tratan así. Entonces, pues, yo dije, pero qué distinto es verlo, de pensar que a lo mejor ellos llegaron aquí para poder vibrar en mi frecuencia y en la que yo emito, ¿no? Exacto. A mi alrededor. Claro. ¿Sí? Y entonces, claro, supongo que hablaron con ellos, ¿verdad? Porque la queja, o sea, la conducta disruptiva ha disminuido, ¿no? Están mejorando, están subiendo su vibración. No creo que sea tanto por mi frecuencia, sino porque yo creo que hablaron con ellos, pero... Bueno. Pero es como parte de eso, ¿no? Porque yo no lo había visto así, yo dije, mira qué interesante, ¿no? Pero qué cierto es que a lo mejor tú llegas a un sitio simplemente a estar, ¿sí? Porque las cosas se van a acomodar alrededor de la frecuencia que tú emites, ¿no? Si es una frecuencia armoniosa, entonces las cosas se van a empezar a armonizar, ¿no? Así es. Así es. Okay. Y bueno, lo que quiero enfatizar entonces es que el discernimiento y la crítica y el juicio, ¿no? Están como en el mismo nivel, digamos, y la invitación es a que disciernas tu verdad desde tu adentro y hagas tu trabajo interno y dejes el juicio y la crítica a un lado. Porque eso es lo que no queremos ya más en esta vibración. La crítica y el juicio son una vibración muy baja y hoy mandé un escrito que hizo Alejandro Jodorowsky en el que decía, ¿no? Que todo eso es alimento para los oscuros, ¿no? Entonces, démonos cuenta que hay un grupo de élite que son oscuros. ¿Por qué razón o cómo llegaron ahí? A lo mejor no me importa. Simplemente entender que hay un grupo de oscuros. Y ese grupo de oscuros que son los que nos tienen esclavizados, ¿no? Hablando de la libertad que decía Eugenia, se alimentan de mis bajos estados vibratorios. Y un bajo estado vibratorio fuerte es la crítica y el juicio. Entonces, uno de los grandes objetivos de hablar de esto es que dejemos, y me incluyo, ¿no? Porque pues lo seguimos haciendo de vez en cuando, ¿no? Es dejar el juicio y la crítica, ¿no? Y puedo hablar de las cosas como descriptivamente, pero no puedo ya juzgarlas o criticarlas como algo bueno o malo, ¿no? Simplemente es lo que es, en el momento que es, en el nivel en el que la persona esté, ¿no?
y no es bueno ni malo, es lo que es. Y yo tendré mi propio proceso y mientras yo vaya elevando mi nivel voy a estar más en paz, ¿no? Como decías, Eugenia, ¿no? O sea, cada vez que yo hago mis ejercicios espirituales y que estoy en mi camino, el mío, el que yo llevo, voy a estar sintiéndome cada vez más relajada, más feliz, más a gusto, ¿no? No quiere decir que no voy a seguir teniendo problemas, porque pues siguen pasando cosas a mi alrededor, porque esa es la vida, pero mi resolución va a ser pues más rápida, más ágil, más amorosa, más hacia la paz. Y con eso cierro yo. No sé si alguien más quiere decir algo. Pues no, yo creo que hemos dicho lo que teníamos que decir. Y bueno, y al final, digo, solamente recordar que estamos haciendo esta serie de videos precisamente para aquellas personas que eventualmente nos vayan descubriendo, que se den cuenta, ¿no? Que, o sea, estamos hablando de algo que muchas personas están apenas empezando ese camino, ¿no? Y que lo estamos hablando precisamente porque nosotras empezamos antes, ¿no? Y ya hemos tenido la experiencia de lo que para muchos va a ser un gran desafío en próximas fechas, cuando se venga la avalancha de información, ¿no? Donde nos empecemos a dar cuenta que el mundo que nosotros creíamos que era, no era. Así es. Así es, sí, y que sí, nuestra tarea, o por lo menos yo así lo veo, es sostenerlos, porque a nosotros de alguna manera, camino álmico, ¿no? Se nos dio la oportunidad de irlo digiriendo a lo largo de, en mi caso, 20 años, ¿no? Poco a poco, y de pronto que a una persona se lo lancen en 2 meses, ¿no? Pues sí va a ser así como, ups. En este octubre rojo, ¿no? Sí, octubre, noviembre, diciembre. O sea, en este octubre, ¿no? Y hay muchísima información. Y que sepan que estamos aquí para sostener a quien nos lo pida. O sea, y es la época ya de estar atentos a lo que pasa, sucede y estar pendientes porque se está cayendo todo. Así es. Ya estamos a nuestros ojos está entrando la luz, pero requiere ser limpiado todo, ¿no? Así es, y bueno. Todo lo que construiste tú de alguna forma y lo sostienes creyendo que esa es tu vida, pues agárrate bien. Porque viene la huella, ¿no? O sea. Sí. Sí, pero, sí, pero es para bien. Y ya no hay nada que suceda para otra forma, sino para el bien. Así es, así es. Y bueno, como dices, aquí estamos, ¿no? Tanto energéticamente como en persona. Si quieres contactarnos, estamos a tu servicio. Lo que sea que necesites, por favor, contáctanos. Y pues nos veremos en otra emisión de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Diana. Gracias, Adriana. Gracias, Eugenia. Hacia la próxima. Bendiciones. Muchas gracias.